una vez más nos encontramos para adentrarnos en el interesante mundo de la historia universal. Hoy voy a tener el placer de compartir estos minutos con ustedes. Mi nombre es Mariela Barrios y espero que juntos ustedes y nosotros podamos seguir aprendiendo mucho más sobre la historia universal. Vamos a ver de qué estaremos hablando en el día de hoy. Lección número 17. La expansión colonial en Asia y África. En lecciones anteriores, ustedes pudieron ir viendo características muy importantes y además interesantes sobre civilizaciones del Antiguo Oriente y también civilizaciones de África. Hoy vamos a seguir hablando sobre dos importantes territorios y son precisamente estos territorios que he mencionado con anterioridad. Vamos a ver cómo estas civilizaciones, tanto las civilizaciones africanas como las asiáticas, han hecho importantes aportes a la historia de la humanidad. Y no solo a la historia, sino también a la cultura del hombre en sentido general. Podemos ahora entonces disfrutar juntos sobre dos maravillosos ejemplos que ilustrarán todo lo que hemos dicho hasta el momento. En sus pantallas tienen ahora una preciosa vista sobre la muralla china, esa gran muralla china que ha sido testigo del decusar del tiempo. Muralla que tiene una extensión de 6.000 kilómetros. Para muchos 6.000 kilómetros es una exageración, pero no. Les puedo asegurar que era muy necesaria esta muralla en la época histórica en que fue construida por el primer emperador de China. Muralla que además era el resguardo de este territorio del ataque que podían sufrir de tribus de otros lugares cercanos. Esta muralla fue reconstruida además en el periodo después de la Revolución China y ahora se utiliza con fines turísticos. No solo en Asia podemos encontrar parte de estas maravillas, sino también en África. Recuerden ustedes que aún hoy día podemos contemplar la belleza de las pirámides de Egipto. Ahí tienen la imagen de una de estas pirámides. Ustedes yo sé que ya han estudiado que la pirámide de mayor altitud es la pirámide de Keops, que mide aproximadamente 150 metros de altura. Es increíble ver cómo, sin grandes conocimientos de arquitectura, además sin una tecnología altamente desarrollada, los egipcios pudieron construir esta colosal pirámide. Además, como dato curioso, les digo o les recuerdo, porque seguro que muchos de ustedes ya lo saben, que para recorrer la base de esta pirámide hay que hacer una caminata de 1 kilómetro. En estos momentos no vamos a remontarnos al estudio de Asia y África en décadas remotas, sino que vamos a adentrarnos un poco más a lo que es el conocimiento
de momentos de su historia más cercanos a nosotros. Pero primero vamos a recordar algunas cosas que ya ustedes han visto en lecciones anteriores. Ustedes ya han estudiado a países capitalistas que han arribado a su fase imperialista. ¿Recuerdan ustedes cuándo es que podemos hablar de imperialismo? ¿Cuáles son los rasgos realmente que identifican a un país para poder decir que es imperialista? Yo sé que muchos de ustedes enseguida han dicho que sí. Vamos a ver de todas maneras, para aquel que se demora un poquitico en recordar, cuáles son estos rasgos que van a aparecer en la siguiente presentación. Rasgos del imperialismo. Concentración de los capitales y la producción en manos de los grandes monopolios. Fusión del capital bancario e industrial conformando el capital financiero. Y la exportación de capitales. Estos son los tres primeros rasgos. Ahora los vamos a dejar unos minutos para que puedan copiarlo. Espero que les haya dado tiempo para copiar en sus cuadernos los tres rasgos que aparecieron con anterioridad. Vamos a ver los otros dos que nos quedan. El reparto territorial del mundo colonial y dependiente entre las grandes potencias y las luchas por su redistribución. La aparición de las grandes corporaciones monopolistas internacionales. Fíjense bien, fundamentalmente, en el penúltimo rasgo que nos va a ser muy útil. Ahora sigan copiando en sus cuadernos todo lo que aparece en esta presentación.
Estos rasgos son precisamente los que les van a ayudar a ustedes a comprender por qué las principales potencias imperialistas europeas desean conquistar los territorios africanos y asiáticos. Precisamente, fíjense bien que hay 2 de estos 5 rasgos que nos van a dar la mayor cantidad de pistas para entender esta situación. Uno de ellos es la exportación de capitales y otro, los deseos de repartirse el mundo. Fíjense bien, no es por capricho que Europa quiere dominar los demás territorios del planeta. Simple, sencillamente, tienen necesidad de encontrar nuevos territorios que le permitan enriquecerse cada vez más. Pero además también necesita lograr encontrar un mercado donde colocar esos productos que comienzan a crecer cada vez más. Recuerden ustedes que ya han estudiado en lecciones anteriores que Europa se encuentra enfrascada en todo un proceso de revolución tecnológica, lo que ustedes conocen ya como la revolución industrial. Precisamente esta revolución industrial, aunque todavía es muy joven, aunque todavía los resultados no son visiblemente palpables, la producción no es desmesurada, sí comienza a rendir sus primeros frutos. Y precisamente esta producción necesita encontrar salida. Pero además, por supuesto, conjuntamente con ello, la exportación de capitales crece cada vez más. Ya el territorio europeo le queda muy chico. Estas potencias necesitan expandirse. Y además, recuerden que desde tiempos remotos, ustedes han estudiado que toda el área que está cercana al Mediterráneo ha sido un área que ha permitido, por ejemplo, que musulmanes, judíos logren enriquecerse y por tradición todos ellos han tenido gran control económico en sus manos. ¿Acaso si usted fuera un europeo y estuviera viviendo en aquella época, quedaría al margen de esta situación? Por supuesto que no. Es lógico que usted también tenga deseos de participar dentro de todo este movimiento comercial que hay en esa área. Precisamente esto fue lo que hicieron los europeos. Trataron de conquistar las tierras de Asia buscando no solo oro, sino nuevas especias que le hacían falta para desarrollarse y además tratar de ampliar sus ramas económicas. Vamos a ver todo esto de una forma más explícita en la siguiente presentación. En estos momentos se va a ver un afán por conseguir oro y metales preciosos e importar productos exóticos. Además, va a haber un establecimiento de factorías en las zonas periféricas del oriente y sur de Asia, así como que van a buscar un mercado para los excedentes europeos, fuente de materia prima para sus industrias.
Aunque no es hasta finales del siglo XVIII que los europeos logran adentrarse en el continente asiático y llegar a dominarlo, desde muchos siglos antes, más de 3 siglos con anterioridad, era ya claro el deseo que tenían de dominar completamente esta área. ¿Qué los frenaba? Bueno, precisamente la tecnología. Europa, ni económica ni militarmente, estaba preparada aún para lograr apoderarse de más de 10 siglos de antigüedad e historia. Pero, ¿acaso algo los frenó? Todo lo contrario. Mientras más difícil se le hacía esta tarea, más deseos entonces tenían de llevarla a cabo, precisamente debido a la cantidad de riquezas que aportaba dicha área geográfica. Fíjense ustedes que muchos de los reyes que estaban dominando toda una monarquía europea comienzan entonces a financiar expediciones para que hagan largas travesías hasta esta zona. Un ejemplo de ellos es la reina Isabel I de Gran Bretaña, que libremente permite que se lancen expediciones hacia esta área. Justamente es bajo el reinado de Isabel I que se logra crear la Compañía Inglesa de la India. Ahora bien, los europeos llegaron al continente asiático buscando productos exóticos, combinaciones de especias, olores y sabores. Todo esto convirtió la cocina en arte y además permitió que se convirtiera la perfumería y los cosméticos en una industria de primer orden. Ahora bien, pueden ir copiando todos estos elementos en sus cuadernos y en un segundo momento vamos a poder explicar, ahondar mucho más sobre este tema. Fíjense bien, quizás a ustedes todo este resumen sobre la cocina o sobre la perfumería y los cosméticos le pueda resultar un tanto trivial. Pero ¿por qué se lo hemos querido destacar? Recuerden que a nivel internacional en las grandes boutiques generalmente se habla de que los mejores perfumes son los perfumes franceses. ¿Y acaso este don de tener la mejor perfumería nació en Francia? Bueno, muchos de ustedes junto conmigo hemos podido ver cómo hoy sabemos a ciencia cierta que no es así. Es de la región asiática de donde provienen fundamentalmente los principales olores que hoy por hoy
existen dentro de la perfumería francesa. Algo similar pasa dentro de la cocina, no solo ya de la cocina francesa, sino también de la británica. Fíjense ustedes que la cocina europea, que tiene gran fama a nivel internacional, provienen sus principales sabores de esta área que estamos estudiando en la lección de hoy. No quiero decir con esto en ninguna medida que no tienen los británicos sus propios sabores. No quiero tampoco decir que los franceses no han ya logrado establecer sus propios olores. Pero la génesis de todo este arte que actualmente se extiende por todo el mundo proviene precisamente de la región asiática. Y no solo son olores y sabores lo que obtienen del lejano espacio asiático, sino que también han logrado apoderarse, o lograron, mejor dicho, apoderarse en aquel momento de la seda y sobre todo de los secretos que durante tanto tiempo estuvieron guardados dentro de lo que es la cultura china. Pues se llegan a apoderar de la seda, del jade, del oro, además de grandes tapices, y todo esto fue enriqueciendo la belleza que ya existía en los grandes palacios europeos. Pero además hay algo muy importante que quizás para ustedes no es tan bello, pero muchos profesores de ustedes lo adoran, y es las matemáticas. Fíjense cómo la India y China tienen mucho que ver en lo que es los conocimientos matemáticos que poseen los europeos, y no solo los europeos, sino también nosotros en la actualidad. Ahora bien, fíjense también cómo yo insisto una y otra vez en todos los beneficios que todo esto fue trayendo, acumulando para Europa. ¿Habrá sido igual para Asia? Esta conquista que se ha hecho traerá también para este territorio beneficios. Bueno, realmente no es así. Cada vez eran más saqueados estos territorios y además, por supuesto, sus tradiciones más puras en muchos momentos se vio afectado. Yo quiero que ahora vean una presentación que los ayudará a reflexionar un poco más sobre todo lo que hemos visto hasta el momento. Principios del siglo XIX. Vamos a ver qué está ocurriendo. Inglaterra ya poseía casi el 100% del territorio de la India. Holanda había recuperado sus territorios de Indonesia. Y Gran Bretaña había dominado en estos momentos ya la península de Malaca, la isla de Java, la costa este de la isla de Sumatra y el litoral sur de Borneo. Quizás ustedes pudieran preguntarse, y es lógico que se lo cuestione, ¿Inglaterra y Gran Bretaña son dos países completamente diferentes? Sabemos que no. Inglaterra es una parte del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero ¿por qué se hace esta salvedad? Fíjense que en la parte de Inglaterra es donde radicaban los reyes, donde estaba la corona británica, y todas las riquezas que se extraían de la India, que no eran pocas por cierto, iban a parar a Inglaterra y se destinaban al enriquecimiento y desarrollo de esta zona. El resto de los territorios que conformaban el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte eran los que entonces obtenían las riquezas que se extraían del resto de los territorios que aparecen destacados en su presentación. Por favor, copien esto y usted, facilitador, recuerde, ayúdenos a que no haya confusión entre lo que es Inglaterra y Gran Bretaña.
quisiera que notaran que ya todos estos territorios comienzan a inundarse de los productos que se fabricaban en todas estas grandes potencias europeas. Además de esto, también tienen que sufrir que en aquel momento ya era el momento adecuado para que ocurriera la transición de convertir a las colonias en consumidoras de productos metropolitanos. ¿Qué significa esto? Ya estos territorios que se habían convertido en colonia van a absorber todo el excedente producto del desarrollo industrial que tenían sus metrópolis. Una vez más, le damos un tiempo para que anoten en sus cuadernos esto que viene siendo un resumen de lo que ya tienen anotado. Como hemos visto hasta el momento, ya era prácticamente infrenable, indetenible la penetración del imperialismo europeo en la zona de Asia. Pero vamos a ver una cosita. Hay dos casos que son hasta cierto punto atípicos en este territorio. Es el caso de China y el caso de Japón. Ya varios territorios habían sufrido lo que era la dominación directa, férrea. Gran Bretaña en muchos de sus territorios establecía lo que era el protectorado, que quizás daba un poco de libertad a sus colonias en determinar precisamente qué tipo de gobierno se iba a establecer en esas áreas. En el caso de China, era un país que había tenido que sufrir todos los tipos de colonización, pero además dentro de su territorio se habían llevado a cabo varios enfrentamientos entre varias de estas potencias. Por ejemplo, es clásico el enfrentamiento que existió en más de una ocasión entre Gran Bretaña y Francia precisamente por dominar este territorio. Ya había ocurrido para apoderarse del territorio de la India. En el caso de China ocurre lo mismo. Otro caso típico, o atípico, es el caso de Japón. Japón durante mucho tiempo había estado dominado por todo lo que eran el shogunado. Había un gran imperio japonés donde se había cerrado y prácticamente sus costumbres eran las mismas desde que estos imperios japoneses habían surgido. Ya en estos momentos no ocurre igual. Ya en la época o era Meiji, como muchos autores destacan, es para Japón el siglo de las luces. Siglo de las luces que podríamos a veces hasta cuestionarnos esta terminología. ¿Por qué? Japón comienza a abrirse, comienza a invadir este territorio los productos europeos, pero no siempre fue en beneficio de este país. Y muchas veces tuvo que sufrir incluso que muchas personas, y esto se lo digo a modo de curiosidad, quizás ustedes no lo saben, pero por ejemplo, piensen un momentico, ¿cuál es la bebida nacional inglesa? Ustedes saben bien que es el té. Sin embargo, ¿de dónde obtuvieron esta costumbre? De una costumbre milenaria que existía en el Japón y hoy por hoy todavía existe, y es la ceremonia del té. Fíjense, hasta esto le fue usurpado a Japón
el derecho de considerar esta ceremonia importantísima lo fue perdiendo. No es hasta nuestros días que nosotros, los hombres del occidente, logramos reconocer que verdaderamente toda esta tradición es japonesa más que británica. Pero ahora, ¿quién le quita a los británicos el título de apoderarse del té, verdad? Y de esta ceremonia. Bueno, precisamente Japón fue sufriendo todo este proceso de occidentalización. Vamos a notar cómo en estos momentos ya es muy difícil encontrar un territorio asiático que no haya sido tocado por manos europeas y en la mayoría de las veces en detrimento de su propio bien. Ahora, ustedes dirán, ¿y toda esta penetración imperialista fue aceptado por el pueblo asiático con las manos cruzadas? No, precisamente dentro del territorio asiático había comenzado a surgir una burguesía nacional que se había hasta cierto punto apoderado también de los adelantos de la revolución industrial que había tenido lugar en Europa. Precisamente esta burguesía nacional comenzaba a enriquecerse y también, aunque en menor grado que los europeos, tenía participación en toda la actividad comercial que se estaba desarrollando en esta época. Y además está la iglesia, que nosotros hemos visto cómo a través de cruzar del tiempo ha ido acumulando riquezas. Precisamente en un primer momento es la iglesia, esta burguesía nacional, aunque incipiente, ya comenzaba a fortalecerse, y el campesinado, que se veía fuertemente afectado, comienzan a manifestarse en contra del dominio europeo. Podríamos estar más de una hora hablando de los disímiles ejemplos que se suscitaron, que tuvieron lugar en este momento histórico al cual nos estamos refiriendo. Podríamos hablar de Sun Yat-sen en China, podríamos hablar de Tagore en la India, que hoy por hoy es considerado el poeta nacional. Podríamos citar muchísimos otros ejemplos, y es precisamente por ser uno de los primeros llamados de atención al pueblo, estas dos grandes personalidades, las que hacen que se comience a dar todo un proceso que va a resquebrajar la autoridad europea dentro de Asia. En un primer momento de la clase, desde que dijimos el título de nuestra lección, no solo mencionamos a Asia, ¿verdad? También mencionamos a África. Vamos a ver qué estaba sucediendo en este hermano continente. Vamos a ver qué tipo de interés tenían los europeos en África. Vamos a ver si también perseguían encontrar oro, otros recursos minerales, o les interesaba en estos momentos algo más. Fíjense bien en la siguiente presentación. Entre los siglos XV e inicios del XIX, las relaciones con Europa se basaron en el desarrollo del comercio de esclavos o trata negrera. En estos momentos, fíjense, como ustedes tienen en sus pantallas, y espero que ya hayan anotado en sus cuadernos, Europa obtenía fundamentalmente, le interesaba obtener de África la mano de obra esclava, y para eso
aumentaba cada vez más la trata negrera. ¿Y por qué hacía esto? Recuerden ustedes, ya lo han estudiado en momentos anteriores, cómo los europeos para ellos habían descubierto América. Y ese descubrimiento de América los llevó a que necesitaran que en gran medida llevaran mano de obra, mano de trabajo a América, porque ellos en su papel de blancos colonizadores no iban a producir ningún beneficio en cuanto a trabajo se refiere dentro de estos nuevos territorios. Para ellos, simplemente el ser colonizadores les permitía gozar de las riquezas de América, pero jamás y nunca que salieran del sudor de su trabajo, de sus propias manos. África fue saqueada, es cierto, pero lo más triste es que saquearon su principal recurso, que es el hombre. Quizás ustedes han escuchado por boca de sus abuelos, de sus tíos, quizás hasta de sus vecinos, que África contribuyó al desarrollo de las grandes potencias europeas, mientras que para esta significó la pérdida de su principal riqueza, el hombre. Y esto es cierto. Cientos de barcos negreros, que era como se le conocía a los barcos que trasladaban al negro, que ya lo convertían en esclavo, desde el momento en que lo apresaban, lo trasladaban hacia América. ¿Acaso este negro iba cómodo? ¿Acaso este negro iba simplemente disfrutando de las bellezas del Atlántico, de la travesía, del mar, del cielo? Claro que no. Desgraciadamente, miles y miles de negros esclavos viajaban hacinados en estos barcos. En lo que son las bodegas del barco, acostaban a estos negros que iban uno del lado del otro, a veces iban de lado, acostados de lado, para ahorrar espacio, uno con la cabeza, por ejemplo, ubicada hacia el norte y el otro hacia el sur, para así, como les decía, ahorrar muchísimo espacio. A estos comerciantes, a estos traficantes de negros, no les interesaba para nada la seguridad de estos hombres, ni su comodidad, ni su bienestar. Malamente a veces los alimentaban, además hacían esta travesía que duraba más de 3 semanas y jamás durante todo el viaje perdían esta posición. Ahí tenían que hacer sus necesidades, ahí tenían que comer y por supuesto jamás y nunca los bañaron. Estos barcos llegaban a costas de América, las costas de América, por cientos. Y además, por supuesto, esto hacía que las tribus africanas se vieran afectadas. Entre 1884 y 1885 tuvo lugar la Conferencia de Berlín, donde se legalizaron las ocupaciones territoriales en África y se sentaron las bases para la conformación de los imperios coloniales. Esta información es importantísima y por eso los exhortamos a que copien en sus cuadernos toda ella. Vamos a ver cuáles fueron las vías para lograr la dominación de África. Entre muchas otras vías, las principales fueron las guerras de conquista, las intervenciones armadas, los acuerdos con jefes tribales y negociaciones con las potencias. Fíjense bien,
En estos acuerdos con jefes tribales, muchas veces se le prometía a estos jefes villas y castillos, es decir, se le ofrecían beneficios para los habitantes de estas tribus, pero sabemos que no fue así. Además, si ustedes junto a su facilitador localizan un mapa de África de la actualidad, verán que la distribución que se hizo en esta conferencia de Berlín parece hecha por un matemático, pues todos los países, sobre todo de la parte norte del continente, están prácticamente perfectamente divididos, forman prácticamente perfectos cuadriláteros. Ejemplos de reparto de África. Gran Bretaña había ocupado el Cabo, la región desde el Cabo hasta Egipto, y ahí había establecido protectorados. Francia desde la costa del Atlántico hasta el Mar Rojo y gran parte de África Occidental. Italia a su vez había dominado la zona del Cuerno africano y Portugal la zona de Angola y Mozambique. En el caso de África, también se dieron movimientos por la liberación. Una vez más, facilitador, les pido que usted profundice junto con sus estudiantes sobre este tema. Espero que, aunque de una manera rápida, les haya quedado la idea de todo lo que aconteció en esta época histórica que analizamos hoy. Sin más, me queda solamente exhortarlo a que nos encontremos una vez más para descubrir lo maravilloso que puede ser la historia.